A esta hora a Miguel Molina, él es director de la Escuela de Derecho de la UID. Con él vamos a dialogar acerca de este fenómeno de deportación de compatriotas ecuatorianos desde los Estados Unidos y el anuncio también del gobierno nacional de la entrega de un bono por 3 meses precisamente para nuestros compatriotas deportados. Miguel, muy buenos días, bienvenido, le saluda Belkis Sánchez. Muy buenos días, Belkis. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan. En esta vez participo por teléfono por un incidente que tuve, pero será un gusto estar presente cuando usted me invite. Sí, muchísimas gracias. Precisamente teníamos prevista esta entrevista de manera presencial, pero entendemos que surgen situaciones que no podemos controlar y por eso estamos estableciendo esta conexión vía telefónica. Miguel, una primera mirada respecto de lo que está ocurriendo ahora mismo con la deportación de nuestros compatriotas ecuatorianos y este anuncio del gobierno de entregar esta suerte de ayudas, al menos por 3 meses desde su retorno al país. Bueno, hay que recordar que el gobierno está en campaña electoral, ¿no? Así que este ofrecimiento se enmarca en todas las medidas del contexto que el gobierno considera prioritario, que es lo electoral, ¿no? Por eso ha ofrecido que durante 3 meses se va a implementar un bono de $470 por mes, es decir, 1.410 a los 3 meses, ¿no? Para los ecuatorianos que cumplan ciertos requisitos, y estos son no haber cometido delitos que podríamos decir graves en los Estados Unidos, eh, no haber tenido antecedentes penales en Ecuador, deben constar en el listado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, eso se da dentro de los procesos de deportación, una edad mayor a 18 años, eh, y también obviamente haber sido retornado al Ecuador de manera forzosa en este contexto que está viviendo América Latina con Estados Unidos. Y un último tema que les piden es no estar habilitado al pago de las diferentes transferencias monetarias regulares administradas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, o sea, no tener otro bono, ¿no? Bueno, no sé si todos los que sean retornados cumplen esos requisitos, pero eso es lo que el gobierno está estableciendo en este momento. Yo, entre las tantas interrogantes que surgieron ayer, me preguntaba, claro, ¿por qué surge precisamente esta medida ahora? Entendemos la coyuntura, entendemos este fenómeno masivo de deportaciones, pero también es cierto que es un hecho no reciente. Las deportaciones vienen desde hace muchos años atrás y otra Así de las es, interrogantes también claro. tiene que ver Digamos, con la sustentabilidad de eh, esta medida. hay es importante recordar, ¿no? Es muy importante recordar que el tema de las deportaciones es un tema, ¿aló? ¿Sí me escucha? Sí, le escuchamos, le escuchamos. Ya, es un tema que ha venido sosteniendo Estados Unidos desde hace muchos años. Obama, Biden también lo hacían. ¿Cuál es la connotación que está en este momento existiendo? Y es que más allá del cumplimiento de la ley de que Estados Unidos tiene derecho a deportar a quienes de algún modo están en estatus irregular en su territorio, como cualquier otro país, hay un discurso en la actualidad, ¿no? A diferencia del gobierno de Obama y el gobierno de Biden, hay un discurso que es extremadamente peligroso porque se asienta en una mirada que es racista, ¿no? Y que comienza a establecer, digamos, un discurso oficial de discriminación a las personas con origen latinoamericano y además en el marco de un desprecio absoluto a estas personas. Por eso algunos gobiernos de América Latina se han molestado y han protestado con las deportaciones de hoy porque están enmarcadas en una política discursiva que es extremadamente peligrosa. Brasil, por ejemplo, ha hecho reclamos por vía de diplomática ante este tema y más bien Ecuador se ha alineado, ¿no? Totalmente a esa visión que tiene el presidente Trump y se ha alineado de una manera que resulta ridícula porque, Belkis, usted habrá notado que Ecuador incluso en un, digamos, exabrupto que no tiene ningún sentido, le impone aranceles a México, ¿no? Ujú. México es una potencia regional que no, digamos, lo que Ecuador es una sanción económica, una potencia regional con una economía extremadamente mayor a la nuestra.
O sea, quien va a salir perjudicado de esta medida populista solo para congraciarse con Estados Unidos es Ecuador. Entonces, son medidas de campaña irreflexivas que en lugar de rescatar la dignidad de nuestros migrantes en el contexto de una América Latina que está siendo discriminada, más bien el gobierno ve cómo congraciarse con el electorado y a la vez con un país o con un gobierno, ¿no? El del presidente Trump que tiene una mirada tan discriminatoria contra nuestra gente. Ahora, volvamos nuevamente al análisis de esta medida puntual. Y otra de las interrogantes que yo decía también surgen tienen que ver con la sostenibilidad y el financiamiento de este anuncio. Bueno, eso ya es una cosa impresionante, digamos, porque eh, otra vez, estamos en un contexto de campaña, entonces hay que ofrecer todo lo que sea posible para, de algún modo, continuar el relato de que el gobierno resuelve, pero creo que los ecuatorianos que podemos de algún modo reflexionar desde que el gobierno asumió funciones si ha resuelto o no los problemas graves que nos aquejan y bueno, cada uno tiene la respuesta muy lógica, ¿no? Yo creo que enero fue el mes más violento de nuestra historia y sin embargo el gobierno dice que ha logrado combatir a los grupos de crimen organizado y asegurado la seguridad. No sé, o sea, vivimos una época donde hay un correlato que mucha gente quiere creer, ¿no? De algún modo. Y en ese sentido se inscribe esta medida, ¿no? Un gobierno que se alinea con el presidente Trump en una mirada tan violenta contra los latinoamericanos, pero sin embargo, los brazos del presidente están abiertos para recibir a los migrantes deportados que llegan a Ecuador. En un contexto de maltrato, ¿no? Porque incluso llegan esposados cuando ellos no han cometido, gran parte de los migrantes que llegan a Ecuador no tienen antecedentes penales, no cometieron en Estados Unidos ningún delito y los tratan como delincuentes. Y hay que decirlo, hay una mirada absolutamente racista en la manera en que se hacen estas deportaciones, porque no son criminales, los trata como criminales cuando la mayoría no lo son. Alguno puede haber que ha cometido algún delito, pero la mayoría no lo son. Y todo esto nos lleva a pensar, Miguel, en la necesidad de hablar con seriedad y con responsabilidad en torno a políticas que miren justamente a la situación de nuestros migrantes. Sobre esto, ¿qué hemos escuchado, por ejemplo, en este último tiempo en época de campaña? Bueno, yo creo que hay un deterioro muy grande, Belkis, muy grande de la cultura democrática y de los valores en los que el sistema democrático se asienta. Y esos valores tienen que ver con la defensa de los derechos fundamentales que tenemos los seres humanos, ¿no? Es decir, creamos sistemas democráticos para que los estados nos puedan garantizar nuestros derechos fundamentales. Sin embargo, hay una cultura que en este momento está tan debilitada por tantos factores, eh, por cuanto a gran parte de la sociedad no le importa esos derechos, no le importa que haya un sistema de pesos y contrapesos que posibilite y garantice esos derechos, ¿no? Y esto es importante notarlo, porque este deterioro tiene incluso mediciones en el Barómetro de las Américas. Ecuador es el país que más feliz aceptaría una dictadura militar, sin ningún problema, ¿no? ¿Dónde quedó nuestra cultura democrática? ¿Dónde quedó nuestro respeto a la dignidad del otro? ¿No? Estamos viviendo un contexto en el que odiamos el pensamiento del otro. Si el otro no piensa como nosotros, no merece nada, no merece que se le respete ningún derecho, ¿no? Y yo creo que más bien las repúblicas, las democracias se asientan sobre la idea de que vamos a hacer derechos para todos, para los buenos, pero también para que se les respete el derecho al debido proceso, a la defensa, a los malos. ¿Por qué motivo? Porque de repente alguien nos acusa falsamente, entonces requerimos un debido proceso para que podamos demostrar, no, esa acusación es falsa, un juez, un fiscal puede verlo, pero todo eso está perdiéndose, un debilitamiento muy grave de la cultura democrática y no somos capaces de ver los derechos del migrante, de entender que por el Darién han cruzado tantos ecuatorianos huyendo de ya ni siquiera la pobreza, sino la miseria y el hambre, ¿no? Pero a veces hay gente que dice, no, pero es que ellos se fueron de manera ilegal a Estados Unidos, eso es un delito, ¿cómo pudieron haber eso hecho? Bueno, es que no hemos estado en los zapatos de una persona que ve a sus padres sin alimento, a sus hijos Ujú. sin alimento, que no ve opción
opciones de vida y que lo único que quiere es tener una esperanza, una última esperanza. Porque nadie se va feliz al Dayén, ¿no? O sea, se van confiando en que es su último recurso para sobrevivir. Endeudándose inclusive para aquello. Precisamente por eso uno de los cuestionamientos Endeudándose, respecto de la vendiendo fijación cosas, de este bono, porque en gran medida no resuelve la situación, en este caso, de nuestros compatriotas deportados. no resuelve ni de los compatriotas ni de nadie más, porque Ujú. esos compatriotas se van porque la economía ecuatoriana está en una recesión que es impresionante, ¿no? Así que ¿de qué sirve que durante 3 meses a una persona que va años en el desempleo, que se cruzó el Darién a riesgo de violencia sexual, física, psicológica, de trata, ¿no? A riesgo de que le usen como mula, si es que una persona se va así de desesperada, es porque ya los últimos años estuvieron siendo críticos, ¿no? ¿De qué les sirve esta medida populista de darle un bonito cuando lo que se requeriría es que se reconstruya el país, ¿no? Eso creo que es lo que hay que entender para todos, no solo para los migrantes. Correcto. Con esto me quedo, Miguel. Muchísimas gracias por estos minutos en este diálogo y desde ya le comprometemos más adelante poder compartir en este espacio de manera presencial. Gracias.